Gustavo tiró su sable de hoja gris. Se había roto por el poderoso impacto, volviéndose inservible para sus planes. Apretó con ambas manos la empuñadura de su arma restante y con un paso decidido apareció ante el hombre reptil. «Maravilloso, me has dado la oportunidad de matarte lentamente». Sonrió de manera grotesca. El joven solo frunció el ceño con odio. Levantó su planta del pie y golpeó con fuerza el cuerpo del hombre reptil. El individuo humanoide evadió con rapidez. Levantando la parte inferior de su lanza para golpear el cuerpo de su contrincante, Gustavo bloqueó con eficacia aquel ataque. Todos los movimientos ejecutados por ambos individuos eran tan rápidos que todo lo que podían ver los presentes eran imágenes residuales. Guardián bloqueó con su espada el cuerpo monstruoso de la salamandra, deteniéndola por unos pocos segundos. Cuando los exploradores observaron aquella escena, casi quisieron gritar por el miedo. Algo era ver a dos individuos fuertes luchar, pero que uno fuera un poderoso monstruo y el otro un misterioso esqueleto con fuego azul saliendo de su cabeza, se volvía una escena descabellada. «Es la invocación del Señor sin nombre», dijo Amaris con calma. Los presentes tragaron saliva, no podían aceptar tan fácilmente las palabras de la heroína de la ciudad, pero se forzaron a mantenerse fuertes, estaban en una batalla por sus vidas, por lo que no podían dudar. «Cerso», gritó Nari, «colócate en la parte frontal, Letion lanza hechizos de protección a nuestros cuerpos, Gian, apunta a sus ojos. Velet ataca por ambos flancos, heroína Amaris, haga todo lo posible para matarlo, por favor». Blandió su espada y se colocó al lado de Cerso en la línea frontal, respirando profundo y preparándose para entrar a la batalla. Guardián saltó y golpeó con su puño el poderoso cuerpo de la salamandra. La criatura de cuatro patas fue forzada a besar el suelo, pero con un movimiento rápido de su cola, hizo que el esqueleto volara por el cielo en un ángulo curvo. Amaris activó el hechizo que momentos antes había conjurado. Del cielo, 5 relámpagos cayeron, impidiendo que el enorme monstruo pudiera moverse y, con suma bestialidad, el sexto cayó, impactando por completo en el cuerpo de la salamandra. Los exploradores sonrieron, pero al ver la fría mirada del reptil, sus sonrisas se apagaron, ahora sabían que la batalla acababa de comenzar. Gustavo esquivó una vez más, la lanza pasó justo al lado de su mejilla, se impulsó con sus piernas y se acercó al cuerpo del hombre reptil y, con rapidez asestó en su pecho 10 estocadas rápidas. El individuo humanoide retrocedió, tocó su pecho y escupió un líquido verde, se apoyó con su lanza, debía admitir que su oponente era muy fuerte, pero no como antes, parecía que algo lo había debilitado, algo que agradeció, pues así sería más fácil matarlo. Apretó con fuerza su lanza y volvió a atacar. Gustavo bloqueó cada una de las estocadas, sin embargo, la última iba con trampa, por lo que al bloquearla dejó una abertura por ambos costados, cosa que aprovechó el hombre reptil, golpeando con su cola con pinchos el cuerpo delgado del humano. Gustavo fue lanzado a impactarse contra las rocas rojas, pero al ver una sombra en el cielo, rápidamente se levantó, arrojándose hacia el frente, evadiendo lo que se aproximaba. El sonido de un golpe seco sonó, acompañado de una cortina ligera de humo. El hombre lagarto sacó su lanza del agujero que había creado al intentar empalar a su enemigo y, con rapidez se volteó, pero no encontró ni rastros de su objetivo. Gustavo apareció repentinamente y con su manopla asestó un poderoso golpe en su hocico, haciéndole tambalear, escupió y se limpió el líquido verde con su lengua larga de reptil. Se acercó una vez más, blandiendo su sable y haciendo un rápido corte horizontal. El hombre reptil bloqueó el ataque con su lanza, pero el joven no se dio por vencido, se dio media vuelta y, con el impulso ganado, golpeó con su pierna el poderoso cuerpo del individuo humanoide. El hombre lagarto fue enviado a volar unos pocos metros, se levantó con calma, mientras su mirada se volvía más pesada y fría. El esqueleto se colocó de pie, intentando cortar con su espada larga el gran cuerpo de la salamandra. Sin embargo, sus intentos fallaron. Nari y Cerso hicieron equipo, atacando por ambos flancos, pero la enorme criatura era más poderosa de lo que habían previsto, mostrándoles que no importaba lo que hicieran, no podían dañarla. Con sus patas gordas hizo temblar la tierra y, así desequilibró los ataques que se aproximaban. Abrió su enorme hocico, expulsando una furiosa ráfaga ígnea. Letion y Amaris rápidamente crearon una barrera de protección con energía pura. El impacto fue bestial, pero no logró penetrar, solo creó unas pequeñas fisuras. A los pocos segundos después de que las llamas salieron del hocico de la salamandra, la barrera cayó. Letion fue el más dañado. Había consumido casi toda su energía mágica, por lo que rápidamente buscó una poción de recuperación en su bolsa de cuero y, al tenerla en sus manos, la bebió, derramando unas gotas sobre su túnica. El águila en el cielo lanzó 7 cuchillas de hielo, pero solo una de ellas logró impactar el cuerpo del enorme monstruo. La salamandra rugió como una bestia furiosa, se volvió loca y comenzó a moverse con anormalidad. El esqueleto aprovechó para embestirla con el poder de su cuerpo, logró moverla un par de metros, pero no consiguió su objetivo, el cual era voltearla y así poder abrir su estómago. Gian lanzó 3 proyectiles consecutivos y, por la gracia de los dioses, los 3 lograron tocar la dura piel del anfibio gigante, estallando al instante y, creando así una poderosa explosión de magnitudes considerables.
La salamandra barrió el suelo rocoso con sus patas, pero no cayó, era demasiada terca para hacerlo. Guardián levantó sus manos. La energía oscura rodeó su extremidad e hizo un extraño símbolo de dedos. En la dura superficie, decenas de lanzas compuestas por energía oscura se presentaron, saliendo del suelo para empalar al enorme animal. La salamandra rápidamente escupió unas pequeñas bolas de fuego concentrado en aquella oscuridad, inhabilitando el ataque que se aproximaba. «Ahora, Nari», gritó Cerso. La líder de expedición saltó en el aire, levantando su espada con fuerza, una luz azul cubrió su hoja, se expandió un par de metros y, con ella golpeó la dura piel del anfibio gigante. La salamandra no logró evadir en su totalidad el ataque, por lo que lo único que le quedó fue resistir con toda su fuerza. Una larga línea roja se dibujó en su cuerpo, pero era tan superficial que no le importó mucho. Nari cayó sobre una rodilla. Había ocupado mucha de su energía de guerrero para poder asestar ese fatal corte, pero al parecer sus esfuerzos habían sido en vano. Cerso se acercó con rapidez a su compañera, saltando para salvarla de la enorme bola de fuego que se dirigía a su cuerpo. «Gracias», dijo en un tono bajo. «Levántate. Necesitamos a nuestra líder de expedición», gritó Cerso. No podía permitir que su compañera de batalla perdiera la motivación, pues sería un gran golpe a su estrategia para acabar con aquel monstruo ígneo. Las llamas rodearon el brazo izquierdo del joven y, sin ninguna consideración, lanzó una poderosa ráfaga de fuego al cuerpo del hombre reptil. El individuo humanoide poseía una alta resistencia al fuego, pero al ver las poderosas llamas concentradas del humano, sabía que sería dañado si no las tomaba en serio, así que, con rapidez hizo un símbolo de dedos. Frente a su cuerpo, un óvalo rojo de energía pura se creó. Gustavo gritó y concentró más sus llamas. El óvalo comenzó a cuartearse. El hombre lagarto ocupó sus dos extremidades para protegerse. Lamentablemente había subestimado el ataque ígneo, teniendo como consecuencia que su cuerpo sufriera serias quemaduras. Sus escamas resecas se achicharraron, su rostro se contorsionó en una mueca de furia incontenible, mientras que una risa diabólica era expulsada de su hocico. «¡Maldito! Eres un maldito», gritó furioso. «Ocultaste tus habilidades solo para humillarme. Pero esta vez no te funcionará». Tiró su lanza al suelo, se quitó su armadura y comenzó a gritar con fuerza. Poco a poco se fue haciendo más grande y más musculoso, sus dientes se hicieron grandes y afilados, mientras que su espalda se fue llenando de puros pinchos negros. Gustavo tragó saliva. Tenía un mal presentimiento al ver su transformación, por lo que rápidamente se lanzó para cortarlo con su sable, pero al aparecer en su espacio personal, fue recibido por un poderoso puñetazo en su pecho y estómago, lo que provocó que saliera volando sin aire en sus pulmones. Sus ojos se abrieron al no poder respirar, mientras una ligera línea roja aparecía en sus comisuras. Su cuerpo cayó de una manera brutal, dando vueltas hasta detenerse. El hombre reptil no iba a dejarlo ir tan fácilmente, por lo que corrió como un rayo, apareciendo en unos segundos al frente del joven. Sin misericordia, alzó su gruesa pierna y la dirigió para aplastar su pecho. Gustavo reaccionó con rapidez, girando un par de veces en el suelo para esquivar, se levantó de inmediato. Sin embargo, no había sido lo suficientemente rápido, pues un puñetazo le había dado la bienvenida de vuelta, levantándolo del suelo un par de metros. El hombre reptil saltó y, con ambos puños abrazados, golpeó la espalda del joven, haciéndolo caer como un meteorito. Gustavo gimió de dolor, sentía como sus órganos se retorcían y pedían clemencia. Gracias a Dios era más resistente que en su batalla con la hormiga reina mutada, si no, estaba seguro que ya hubiera muerto por los poderosos puñetazos del hombre reptil. Se levantó y escupió una gran bocanada de sangre, se sintió cansado, pero aún así le plantó cara a su adversario. Salió corriendo en dirección a su sable, lo recogió del suelo y lo empuñó con habilidad, apretó los dientes, estaba determinado a terminar la pelea, pero tenía que encontrar una estrategia para hacerlo, porque si seguía atacando sin un plan, su único destino sería la derrota. La pierna de Cerso fue atrapada por las fauces del anfibio gigante y, con un poderoso mordisco, la separó de su cuerpo. El guerrero gritó adolorido, la sangre salía sin querer detenerse, sabía que moriría, por lo que el único pensamiento que poseía era el de ganar tiempo para que pudieran matar al maldito monstruo. «Cerso», gritó Letion con una expresión de dolor. «Adiós, querido amigo». Sonrió de manera gentil y al instante sacó un pergamino de su bolsa de cuero. Letion abrió los ojos, sabía lo que iba a pasar, pero por alguna razón, las palabras no salieron de su boca. Todo lo que pudo hacer fue observar la poderosa explosión. La salamandra salió volando un par de metros, su piel se oscureció por la cruel explosión, pero fuera de eso, todo el daño fue superficial. «Cerso», gritó Letion con un profundo dolor, las lágrimas caían de sus mejillas, mientras que sus brazos temblaban. Sin importarle nada, levantó su bastón y conjuró su hechizo más poderoso, su cara se fue tornando pálida, el hechizo comenzó a drenar su energía como una voraz sanguijuela. A los pies del mago, el hielo comenzó a ganar terreno, bajando la temperatura en un instante. Como una rápida serpiente, una línea blanca gélida se aproximó al cuerpo de la salamandra gigante,
quien combatía cuerpo a cuerpo con el esqueleto y la líder de expedición. Al tocar su cuerpo, provocó que sus extremidades comenzaran a congelarse. El enorme anfibio se movió con fuerza, intentando librarse del poderoso agarre de la energía glacial. Guardián aprovechó la distracción del enorme monstruo para rebanarle su cola, de un solo tajo la separó de su cuerpo y, con suma rapidez intentó apuñalarla. Sin embargo, la salamandra gigante había entrado en un frenesí de locura, moviéndose como un toro salvaje. Con la fuerza de su ira logró quebrar el hielo de 3 de sus piernas, pero al querer librarse por completo, hizo que su cuarta extremidad congelada se rompiera en cientos de pedazos. Cayó al suelo y abrió su hocico, mirando con una intensa furia al mago que lo había humillado y, con todo su poder, lanzó una poderosa ráfaga de fuego. Letion cayó de rodillas, pálido y delgado como un esqueleto, ya no tenía la fuerza para evadir el ataque que se dirigía a él y, en realidad no poseía intención de hacerlo. Su buen amigo había muerto, aquel que había caminado a su lado desde sus primeros días de explorador de mazmorra, aquel que lo acompañó cuando sufrió la pérdida de su esposa e hija, aquel que lo había rescatado de los tentáculos del maldito pulpo que se escondía en el 6º piso, aquel que le había dado fuerzas para vivir en más de un día, pero ahora, ese hombre había desaparecido y, el único pensamiento que tenía era que deseaba acompañarlo en su viaje al Salón de los Héroes. «Mago Letion», gritó Amaris, convirtiéndose en un relámpago para salvar al hombre de túnica. La ráfaga de fuego pasó justo detrás de ella, calentando su espalda. «Gracias, heroína Amaris», dijo Letion con un tono bajo, casi inaudible. Sus ojos se cerraron, mientras que su respiración se fue apagando. El hombre ya había roto su hilo de vida. Aunque los mejores magos sanadores del mundo estuvieran presentes, no podrían salvarlo. «Que los dioses te acepten», dijo en ceremonia al notar que ya no podía hacer nada. Se levantó con calma y observó a la salamandra gigante. El depósito interno de su energía mágica estaba por debajo de la media, ya no podía permitirse lanzar hechizos consecutivamente, debía atacar más sabiamente o terminaría acorralada. La sangre salía de su boca, tenía su brazo izquierdo fracturado, pero aún así atacaba sin importarle nada. Gustavo cayó una vez más al suelo, su ropa estaba hecha un desastre y su armadura estaba a pocos instantes de perder por completo su durabilidad, pero aún con todo en contra, su voluntad no flaqueó. El hombre reptil cayó de rodillas, la sangre se derramaba de una parte de su pecho, mientras que sus ojos estaban consumidos por la ira. Gustavo se puso de pie una vez más, tambaleándose para no perder el equilibrio, abrió una de sus pócimas de vitalidad y la bebió, la sensibilidad volvió a su brazo, al igual que el dolor, frunció el ceño y resistió. Necesitaba ambas manos para hacer un corte profundo, por lo que no le importaba soportar la intensa molestia. «Morirás», gritó, abalanzándose sin dudas en su mente. El hombre reptil se colocó de pie una vez más, enfrentando con su poderoso cuerpo al joven de cabellos desordenados. Gustavo levantó su sable, intentando hacer un corte vertical, la hoja bajó a una velocidad impresionante, sin embargo, no logró su cometido. El hombre reptil esquivó con agilidad, dio media vuelta, preparándose para asestar un poderoso golpe con su cola llena de pinchos. El joven apretó los dientes, endureciendo su cuerpo ante el inminente golpe, la cola larga y gruesa golpeó sus costillas, desequilibrándolo y arrojándolo a besar el suelo una vez más. Gimió y con la ayuda de su sable se colocó nuevamente de pie. El dolor era insoportable, pero debía ser fuerte, no podía flaquear, pues todavía tenía promesas por cumplir. Gian calmó su respiración, observó a su enemigo e hizo los cálculos para acertar con su disparo. Al tener la certeza, liberó de sus dedos su proyectil. La flecha voló, haciendo un arco ligero en el aire. Gian aguantó la respiración al ver su proyectil acercarse a su objetivo y, con una súplica silenciosa, rogó para que la flecha no fallara y, no lo hizo. Justo cuando la salamandra se movió a un lado, la flecha impactó en su ojo, cegando parcialmente su vista. Nari sonrió al ver el éxito del ataque, se sentía satisfecha de ver sufrir a la criatura, aquella que les había arrebatado a los 2 hombres de su equipo y, que sin piedad la había herido en el estómago. La líder de la expedición no estaba en peligro de muerte, pero ya no tenía las posibilidades de seguir peleando, porque si lo hacía, lo más probable sería que su herida se volvería a abrir. Belet se encontraba arrodillada, con la vista puesta en el suelo. Sus 2 mejores bestias habían muerto a manos del terrible monstruo ígneo. No eran solo sus mascotas, habían sido sus compañeras de vida, las había criado desde bebés. Su dolor era tan profundo como el de una madre al perder sus hijos. Amaris estaba pálida y fatigada, había bebido un par de pociones de restauración, pero su energía mágica se había vuelto a agotar. Ya no podía seguir bebiéndolas o sufriría un cruel efecto negativo, uno que podía ser irreparable, pero al ver la furiosa batalla del joven con el hombre reptil, sabía que no podía darse por vencida, por lo que acercó su mano a su bolsa de cuero y con calma destapó otra poción. Su mano temblaba, mientras que su mente divagaba, se mordió el labio tan fuerte que le salió sangre. Necesitaba estar lúcida, en verdad lo necesitaba, tragó saliva y bebió su pócima de restauración. Regurgitó un poco de líquido amarillo, se limpió la boca con su antebrazo y volvió a mirar a su adversario.
el cual estaba ocupado luchando contra el esqueleto de espada negra. Gustavo se levantó una vez más, su rostro sangraba, mientras que sus cabellos tocaban sus ojos, su mirada poseía un fuego increíblemente poderoso, que ni la helada más intensa podía apagar, pero su cuerpo apenas si respondía, los continuos ataques lo habían destrozado, su armadura estaba al límite, al igual que sus piernas y brazos, los cuales solo reaccionaban por la gracia de los dioses. Sin embargo, el hombre reptil estaba más o menos igual, su rostro estaba cubierto por sangre verde, mientras que su poderoso y fornido cuerpo estaba cubierto por diversos cortes. «Te mataré», dijo con una voz gruesa e imponente, pero ya no tan energética como al principio de la batalla. «Inténtalo», respondió Gustavo sin emoción en su rostro. «Discúlpeme, Su Excelencia», fue todo lo que pude aguantar. Una voz cansada y llena de arrepentimiento sonó repentinamente en su mente. Gustavo volteó al instante y se dio cuenta cómo el esqueleto clavaba su espada en la cabeza de la salamandra, pero mientras él atacaba, la mitad de su cuerpo desaparecía en las fauces del terrible monstruo. El esqueleto y el enorme anfibio cayeron al mismo tiempo, solo que uno sí desapareció para siempre. «Desgraciados», dijo con un tono cansado. Las llamas de la furia despertaron una vez más. Corrió con rapidez hacia donde se encontraba el joven y, sin ninguna oposición, sujetó su cabeza, levantándolo medio metro del suelo con facilidad. «Mala idea», sonrió. Gustavo concentró gran parte de su energía mágica en el símbolo de dedos, invocando una poderosa fuerza de repulsión, la cual impactó en el cuerpo de su oponente. El hombre reptil soltó la cabeza del humano y salió disparado unos cuantos metros hacia atrás. Se levantó con dificultad y miró a los malditos humanos. Se sentía humillado y furioso, pero al ver la preocupada mirada del joven por la dama de rodillas, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Caminó un par de pasos hacia la derecha y levantó la antigua lanza que portaba. Una poderosa energía ígnea cubrió su cuerpo, abrió su hocico y expulsó una furiosa ráfaga de fuego, una muy poderosa. Gustavo evadió con facilidad y sonrió. Estaba seguro que su final hubiera sido uno más terrible si lo hubiera tocado. Pensaba que su oponente había perdido una buena oportunidad. Sin embargo, justo cuando recuperó el equilibrio, el rabillo de sus ojos vislumbró una silueta larga y delgada. Era un proyectil, el cual pasaba a unos cuantos metros de distancia de él, dirigiéndose a alguien detrás suyo. Un gemido seco, acompañado de gritos ahogados se presentaron. Gustavo volteó con miedo. Rogaba a Dios que lo que estaba pensado fuera mentira. Se sintió impotente por un momento, pero justo cuando sus ojos observaron el cuerpo empalado de la dama Cuyu, el sentimiento de dolor se incrementó, haciéndole difícil hasta respirar. Su mente se escapó de su cabeza por unos instantes, mientras que sus brazos temblaron. En la lejanía, el hombre reptil estaba de rodillas. Apenas si podía mantenerse erguido, no sabía si podía seguir combatiendo, pero al notar la expresión desolada y adolorida del joven, sintió que su sacrificio había valido la pena. Gustavo se recuperó lentamente, respiró con pesadez, con pasos lentos se fue acercando al cuerpo de Amariz, sacó con sus manos temblorosas todas las pociones que aún conservaba y, sin dudarlo un solo instante, las arrojó a su pecho. La respiración de la dama era tan sutil que apenas si era audible. Gustavo se colocó de rodillas y sujetó con cuidado su cuerpo sobre su regazo. No podía quitar la lanza de su estómago con rapidez, pues sabía que una herida así la mataría al instante por la fuerte pérdida de sangre. «Aquí estoy», dijo él con un tono cansado. «Gustavo», dijo ella repentinamente, pero con un tono tan bajo como un susurro. El joven tragó saliva y se sintió miserable, pero luego notó algo que había pasado por alto al principio. «Has dicho mi nombre», dijo con una sonrisa, mientras dos lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Gustavo, me enamoré de usted. No digas más, por favor». El dolor se incrementó, no podía soportar observar aquellos ojos a los que se le iban la vida. «¿A usted le gustó?», preguntó. «Por supuesto que sí», mordió sus labios. «¡Qué alegría!», dijo, mientras cerraba con calma los ojos. «Ja ja ja ja». El hombre reptil comenzó a reír como loco, algo que despertó al joven de su melancolía. Sus ojos se abrieron de par en par, con una oscuridad inmensa en ellos. El aura de la muerte lo comenzó a consumir, mientras que la sangre salía de sus dos esferas que apreciaban el mundo. Levantó con lentitud su mano derecha y la tensó al instante. Una sombra en el suelo se dirigió con rapidez a donde se encontraba el hombre reptil. Solo fue un segundo de diferencia, pero en ese segundo, el hombre lagarto había sentido la imponente presencia del dios de la muerte. La sombra tocó su cuerpo y comenzó a consumirlo, succionando su vida como una voraz sanguijuela. La extrema energía de muerte cubrió el cielo y la tierra. Cuando la oscuridad desapareció, dejó en el suelo el cuerpo esquelético del hombre reptil, muerto y sin gloria. Gustavo bajó su brazo, mientras su sangre goteaba el cuerpo inerte de la dama. Bajó su rostro con calma y, con una dulzura y dolor indescriptible, besó sus labios. «Te fallé, y le fallé a tu padre. Lo siento, en verdad lo siento». Las nubes se abrieron, dando paso a una increíble y poderosa luz blanca. «Tu voluntad me ha vuelto a sorprender, Gustavo». El joven no alzó la vista, continuó observando con dolor a la hermosa dama de tez pálida.
Pero tus acciones fueron lamentables. ¿Sacrificaste años de vida en un ataque por ira? ¿Acaso lo vale? Gustavo frunció el ceño y observó al propietario de la voz. A unos cuantos pasos de él, se encontraba un hombre, vestido con un manto blanco, mientras que en sus brazos descansaba un pequeño lobo. Whittier, dijo con calma, se había olvidado por completo de su compañero. Nos encontramos de nuevo, joven Gustavo. Liberó de su agarre al pequeño lobo. Whittier, al tener nuevamente su libertad, se dirigió hacia su compañero, pero cuando notó a la dama dormida en sus brazos, se detuvo, ligeramente atontado por la extrañeza de la situación. ¿Quién eres tú?, preguntó, mientras la oscuridad invadía sus ojos. Parece que no me recuerdas, dijo. Al instante su rostro y cuerpo se transformó, mostrándose como una dulce dama de cuerpo esbelto. Gustavo la reconoció inmediatamente. Se trataba de la joven que lo había llevado a aquella manifestación energética. Sus ojos se volvieron filosos. Yo, dijo con una sonrisa, su rostro y cuerpo volvió a cambiar, viéndose nuevamente como el hombre de manto blanco. Aunque esperaba que encontrarás al amigo de dioses, señaló con sus ojos al sable de hoja negra. No creía que también encontrarías una piedra de poder, sin mencionar que aquella piedra posee la energía pura del dios de la muerte. No sé si es tu suerte la que me sorprende, o tu habilidad para que la gente confíe en ti. ¿Suerte? Frunció el ceño, sus fosas nasales se abrieron y cerraron con rapidez, mientras la ira se apoderaba de su cara. ¿Llamas a esto suerte? Señaló con sus ojos a la dama postrada en sus brazos. Te maldigo a ti, seas quien seas, porque si esto es suerte, le ruego a Dios que no me vuelva un desafortunado. Todavía no has abierto los ojos, dijo el hombre con calma. Ya deja de hablar estupideces y vete, quiero estar solo. Lo miró con una intención asesina. Que te largues. Mira a tu alrededor, joven Gustavo, si lo que quieres es calma, te la puedo conceder. Gustavo no entendió por completo las palabras del hombre, pero al instante en que sus ojos se toparon con los rostros de los demás individuos, su corazón comenzó a palpitar con nerviosismo. Todos se encontraban estáticos, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró nuevamente al hombre del manto blanco, quien sonreía de una manera orgullosa. No sabía si era amigo o enemigo, pero si era la segunda, claramente estaba condenado. No soy tu enemigo, dijo el hombre al notar la duda en sus ojos. Si no eres mi enemigo, entonces, ¿por qué retuviste a Whittier? No estaba convencido de tu fuerza. Respondió como si fuera algo obvio conocer aquella información. ¿Mi fuerza? ¿Por qué demonios te importaría mi fuerza? Alzó la voz una vez más. ¿En verdad lo olvidaste? Jaja, río como si hubiera escuchado un buen chiste. Yo pensaba que solo estabas actuando como un tonto, pero parece que en realidad lo eres. Dejaré pasar tu insulto, pero quiero a cambio que me digas qué fue lo que he olvidado. Claramente aquel dato había despertado su curiosidad. El hombre de manto blanco se acercó, colocándose de cuclillas justo enfrente del joven. Espero no romper tu cordura, dijo, mientras acercaba su dedo índice a la frente de Gustavo. Tragó saliva, aunque el movimiento del hombre era sutil y tranquilo, poseía la presión de 10 montañas, haciendo que fuera inútil la opción de resistirse. Al sentir el toque suave del dedo índice, su mente se trasladó a un lugar muy extraño. Todo era blanco, con una calidez inimaginable, pero la sensación no era incómoda, sino todo lo contrario. Creía que podía estar toda la vida en aquel lugar y nunca cansarse de aquella sensación. Sus ojos se abrieron por la sorpresa al ver su cuerpo de pie a unos pasos de él, aunque todo era diferente, pues el joven enfrente suyo no poseía en su rostro ni la solemnidad actual, ni la madurez. Era como si estuviera viendo su versión de cuando todavía estaba en su mundo y su teoría se reafirmó cuando notó su uniforme militar cubierto en sangre, el mismo con el que había muerto. Gustavo Montes, dijo una voz antigua, sin emociones, pero con un fuerte sentimiento de amor cargada en ella. El Gustavo de uniforme rápidamente se postró en el suelo. Colócate de pie, hijo mío, las reglas de los hombres se quedaron en tu mundo, ahora has regresado a mi lado. Al escuchar aquellas palabras, el Gustavo de armadura ligera sonrió con pesar, derramando un par de lágrimas. El Gustavo de uniforme se colocó lentamente de pie. Tu camino estuvo cubierto por obstáculos, pero nunca te diste por vencido, agradeciste por aquello que poseías y evitaste la envidia. La justicia no siempre te favoreció, pero actuaste acorde a tus principios. Gustavo Montes, fuiste un gran hombre. Agradezco sus palabras, Dios Padre. Dijo el Gustavo de uniforme. ¿Tu corazón todavía anhela las cosas de tu tierra? ¿Qué es lo que deseas? Solo quiero que mi madre esté bien y que mi amada pueda encontrar a alguien que la proteja y ame. Dijo con un tono sincero. Después de un breve silencio, la voz antigua volvió a escucharse. Parece que no me he equivocado en elegirte. ¿Elegirme? Así es, aunque puedes negarte por supuesto. Acepto cualquier demanda de Dios Padre.
dijo Gustavo rápidamente con sumo respeto. Deberías escuchar antes de actuar. Una anciana se presentó ante el Gustavo de uniforme. Abuelita, dijo con amor y tristeza. Me presento ante ti, como tu mente pensó que sería. Las lágrimas volvieron a resbalar por sus mejillas. Extrañaba mucho a aquella ancianita de cabello cano y mirada cálida. Ella está a mi lado ahora, descansado, no debes sentirte mal por ella, dijo al notar la expresión del humano. Gracias. No debes agradecer, hijo mío, tocó su mejilla con su arrugada mano. Aunque eligen su propio camino, tarde o temprano volverán a mi lado. Gracias. No podía detener sus lágrimas. La ancianita sonrió. Eres un guerrero, un héroe, un caballero, pero sobre todo, eres mi hijo. Te elegí por tus fuertes valores e integridad, pero tu fuerte voluntad será la que se encargue de mantenerte con vida. No lo olvides. El paisaje volvió a cambiar. Gustavo regresó nuevamente ante la presencia del hombre del manto blanco, con la diferencia de que sus ojos estaban brumosos por las lágrimas. ¿Ahora lo recuerdas?, preguntó con una mirada solemne. Gustavo asintió. ¿Quién eres en verdad?, preguntó, ya sin odio ni ira en sus ojos. Me han conocido por muchos nombres: vigilante, mensajero, castigador, protector, hijo de Elohim, etc. Tú puedes llamarme como desees, tan solo soy una herramienta en los planes divinos, dijo sin emoción. Señor vigilante, ¿por qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Tu misión es detener a las 12 calamidades, dijo con un tono serio, las cuales azotarán este mundo en unos años. Te he guiado todo este tiempo para que te volvieras más fuerte, pero todavía te queda mucho camino por recorrer. Si quieres regresar al lado de tu amada, deberás esforzarte aún más. Gustavo comprendió que no podía ocultar nada de los ojos de aquel hombre de comportamiento anormal. ¿En verdad podré volver? El vigilante asintió. Fue lo prometido, cumple con tu misión y, tú mismo podrás hacer realidad tus deseos. Ahora mismo mi único deseo es que ella pueda vivir, dijo con melancolía, mientras su mirada apreciaba el pacífico rostro de Amaris. Su alma continúa en su cuerpo, por lo que es posible que la pueda revivir. Gustavo sonrió de alegría al escuchar aquellas palabras. Sin embargo, el costo es muy alto. Lo pagaré, pero por favor, dele otra oportunidad, dijo con una mirada decidida. ¿Estás seguro? Lo estoy. Aunque sea tu vida el precio a pagar. Gustavo asintió. Sí, aunque sea mi vida el costo a pagar. Le prometí a su padre que la mantendría con vida. Además, ¿la amas, no es así? Gustavo no contestó. Nuestro padre te dio a escoger y optaste por aceptar la misión, pero ahora decides abandonar todo para salvar una vida. No sé si eres egoísta o alguien de corazón noble, pero si es lo que tú quieres, lo haré, dijo con calma. Colócala en el suelo. Gustavo obedeció. El vigilante extrajo la lanza que la había perforado. Mientras que sus manos tocaban su herida, la sangre desapareció, al igual que el enorme agujero. Cerró los ojos e invocó la energía divina. Pasaron cerca de 10 minutos, hasta que sus manos se separaron del cuerpo de la dama. Ha vuelto a la vida, dijo con un tono solemne. Ahora acompáñame y cumple con la parte de tu trato. Gustavo asintió, miró con una sonrisa cálida el dulce rostro de Amaris, notando que su color natural había vuelto. Sacó de su bolsa de cuero una chaqueta azul y la colocó en su cuerpo. Era la chaqueta de su uniforme militar. Adiós, dama Cuyu. Se colocó de pie y siguió al vigilante. El hombre repentinamente tocó la cabeza del joven. No pagarás con tu vida, sino con tus recuerdos de ella y de todos aquellos que conociste en esta ciudad, dijo, mientras extraía de su mente cualquier ápice de presencia de la dama Amaris en la mente de Gustavo. Pero no te preocupes, quitó su mano de la cabeza del joven. Haré una última cosa por ti. Volteó y, con un movimiento suave de su muñeca, hizo desaparecer los cuerpos de los sobrevivientes de la mazmorra, mientras que, con la ayuda de la energía, hizo que el sable de hoja negra volviera a la vaina del joven. Ahora están en un lugar seguro. El pequeño lobo subió nuevamente al hombro de su compañero y, lo miró con tristeza, comprendió el dolor que había experimentado y del alto pago que había hecho para salvar la vida de la dama. Un enorme agujero blanco se creó a unos pasos del vigilante y sujetó del cuello al joven ligeramente inconsciente, guiándolo con pasos tranquilos. Es momento de continuar con tu camino, joven Gustavo. Ambos individuos entraron por aquel vórtice blanco, desapareciendo y no dejando ni rastro de su existencia. En una colina solitaria, un joven de cabello largo se encontraba recargado sobre un árbol de tronco grueso. Su mirada era tranquila, mientras que con una pluma larga escribía sobre un trozo de papel. Querida Montserrat, te escribo nuevamente para contarte mi día. Como sabrás, hoy hago un año desde que aparecí en este extraño mundo. Mi cuerpo se ha ido acostumbrado al dolor y mis pesadillas han disminuido.
Sigo sin saber dónde me encuentro. Lo único que he visto hasta ahora son animales y bestias. Me siento solo, amada mía, muy solo. Admito que cada día te extraño más y más. Extraño tu sonrisa, tu mirada, tu dulce voz, oh. Santa mujer, cómo extraño tu voz. Daría cualquier cosa para regresar a tu lado, los cielos lo saben, sin embargo, eso no es posible aún. Espérame otro poco más, por favor, solo un poco más y, te prometo que volveré. Firma, tu más grande admirador. Dobló en dos la hoja, colocó la pluma en el recipiente de tinta, mientras guardaba su nueva carta en su bolsa de cuero. Si tan solo pudieras recibirlas. Suspiró. Se puso de pie, observando el horizonte, su mirada fue atrapada por Whittier, quien comenzaba a despertarse, bostezando con el hocico bien abierto. Vamos, dijo. El pequeño lobo lo miró por un momento, asintiendo de inmediato y, saltando al hombro de su compañero. En la espesa vegetación, un joven transitaba con pasos tranquilos, su mirada observaba más allá de las tierras, mientras que su brazo derecho temblaba por el dolor. Whittier frotaba su cuerpo contra el cuello de Gustavo, podía sentir el inmenso malestar en su compañero, por lo que deseaba ayudarlo a aliviarse, aunque fuera solo un poco. Después de haber ocupado la energía pura del dios de la muerte un año atrás, su cuerpo sufrió el rebote del poder. Cada día sentía cómo se destruía su brazo por dentro y cómo se regeneraba. La sensación se fue normalizando con el paso del tiempo, llegando a acostumbrarse, pero la molestia seguía ahí, atormentando sus días y noches. Gracias, amigo, dijo con una sonrisa, pero no es necesario que desperdicies tu energía. El lobo ignoró sus palabras, continuando con su acción de aliviar el malestar del cuerpo de su compañero. Su pelaje desprendía un pequeño brillo tenue al ser iluminado por los rayos del sol, pero su mirada decidida no cambiaba aún cuando ya había pasado más de unas cuantas horas en la misma acción. La luna se colocó en el cielo, el tranquilo viento y el arrullador sonido de las hojas provocaba un lindo bienestar en su cuerpo. Buscó un buen lugar para descansar, se acomodó al lado de unas raíces gruesas, acostándose con calma. Ocupó como almohada un par de camisas que tenía dentro de su bolsa de cuero, juntándolas para mantener su cabeza en un punto adecuado para el descanso. «Que descanses, amigo», dijo, mientras abrazaba al pequeño lobo, para después quedarse profundamente dormido. En la fresca noche, el único ruido presente eran los gemidos de un individuo masculino, pero no eran gemidos de placer o dolor, sino de angustia y melancolía. «Ven, ven», repetía en un tono bajo. Un joven Gustavo admiraba la belleza de su entorno, mientras que en la lejanía se encontraba una silueta femenina, vestida con una túnica blanca y un pañuelo del mismo color cubriendo su rostro. Se fue acercando, estirando su mano para agarrarla, sentía que lo llamaba, pero por más que intentaba acercarse, más se alejaba. «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?», preguntó confundido. Pero no hubo respuesta a sus preguntas. Continuó corriendo, quería saber la identidad de aquella dama, pero sus pasos eran demasiado lentos. El paisaje cambió, los dos individuos se encontraban dentro de una sala, muy parecida a una habitación de entrenamiento, la misma que había visto cuando visitó el gremio de exploradores de mazmorras. «Dime, por favor, ¿quién eres tú?». El dolor se dibujaba en su rostro, mientras algunas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Su brazo comenzó a oscurecerse, mientras la energía de la muerte titilaba, como un foco que estaba a nada de fundirse. La dama comenzó a acercarse, pero con cada paso que daba, en la altura de su estómago, una mancha roja crecía. Gustavo abrió los ojos por la sorpresa, no sabía por qué, pero su corazón dolía cuando observaba aquella escena. «Detente», dijo, pero la dama continuó caminando hacia él. «Detente», la dama siguió ignorando sus palabras. «Detente, Gustavo». Una tenue voz melodiosa sonó en su mente. Se levantó sobresaltado, su respiración era irregular, su frente y espalda estaba cubierta por un fresco sudor. «La volví a ver», Whittier miró a su compañero con dolor en su mirada. «Pero sigue sin responderme qué hace en mi mente, ¿por qué me atormenta?». El pequeño lobo saltó a sus piernas y comenzó a frotarse. «Yo también quiero dormir plácidamente, pero no puedo. Si tan solo supiera quién es ella». Levantó su torso y se recargó con calma en el tronco detrás suyo, observando con ojos tranquilos el cielo estrellado. El sol apareció nuevamente en el cielo, mientras que Gustavo despertó de su tranquilo sueño y movió su cabeza para aclarar su mente. Se colocó de pie con calma, agarrando a Whittier con sus brazos para no despertarlo. Abrió su bolsa de cuero, introduciendo con calma las camisas que le habían servido de almohada. Abrochó su cinturón de 2 vainas y emprendió nuevamente el viaje. Los días continuaron pasando, por las noches las pesadillas lo atormentaban, mientras que en el día la energía de la muerte lo molestaba. Se detuvo momentáneamente y observó a su derecha, no podía creer lo que estaba viendo, por lo que giró y caminó con calma. Después de 10 pasos, aquello que estuvo buscando durante el último año se presentó ante él, el final del inmenso bosque. Salió y respiró profundo con una gran sonrisa,
Frente a él, una interminable llanura podía ser vista, así que, sin ninguna duda, comenzó a caminar. Giró el cuello y se despidió del denso bosque, agradeciendo por haberlo hospedado durante este último año. Vamos, Whittier. Veamos qué nos depara el futuro. El día se hizo noche y la noche día. El alimento volvió a escasear en la bolsa de cuero del joven, ya que por su sendero actual, la fauna era vista pocas veces. El rugir de su estómago lo acompañaba, mientras que su atuendo se iba ensuciando por el polvo que el viento traía. El joven se acomodó una vez más su cabello, peinándose en forma de cola de caballo con la ayuda de un pedazo de tela. Su rostro infantil había sufrido una enorme transformación. No solo poseía cierto encanto masculino, también sus rasgos se fueron haciendo más varoniles, mientras que sus ojos eran como dos perlas negras, las cuales podían absorber toda la luz de la tierra. Ganó masa muscular, así como un par de centímetros en altura, midiendo cerca de 1,73 metros. Whittier alzó la nariz y comenzó a olfatear el aire. ¿Qué sucede, amigo?, preguntó Gustavo. El pequeño lobo lo miró a los ojos. ¿Comida dónde? Whittier apuntó con su cabeza el lugar de donde provenía el olor. Gustavo sonrió y, como si nunca hubiera existido, desapareció, corriendo a una velocidad impresionante. El joven se detuvo a notar la presencia de un pequeño pueblo en la lejanía. Su rostro se iluminó al verlo. Tenía ya bastantes meses sin contacto humano y, aunque lo negara, extrañaba la presencia de una persona alrededor suyo. El joven emprendió nuevamente la marcha, pero con pasos más tranquilos. No deseaba causar una mala impresión en los lugareños. Al acercarse, notó los simples muros de madera que protegían el contorno del pueblo, las improvisadas atalayas del mismo material y los inexpertos arqueros custodiándolas. No era que fuera un experto estratega, pero había aprendido a cómo defender una fortaleza, por lo que entendía los principios de tal acción y, aunque no tenía intenciones de menospreciar a los pueblerinos, sí notaba sus puntos débiles. Las puertas de madera se abrieron. ¿De dónde nos visita, joven?, preguntó un soldado de armadura ligera. Su equipo no era malo, pero no poseía ningún encantamiento mágico, por lo que en el ciudad de Agukris se consideraría de baja calidad, pero estaba seguro que por estos rumbos, un conjunto así costaría el doble de su precio. De la ciudad de Agukris, contestó el joven con calma. El soldado se sorprendió y asintió con una sonrisa. Estás muy alejado de casa, muchacho, dijo. Gustavo asintió con una expresión nostálgica. Sabía que no se refería a lo que le había entendido, pero era el mismo sentimiento. Pues adelante. Ahora mismo se está celebrando la ceremonia de parejas del hijo del jefe del pueblo. Pasa y mezclate, dale tus buenos deseos a la pareja y disfruta el banquete, dijo con una sonrisa. Gustavo sonrió al escuchar la palabra banquete. Si decía que estaba hambriento, era quedarse corto. Gracias. El joven entró con pasos tranquilos, admirando el nuevo panorama. Las casas no eran muy grandes, en su mayor parte estaban hechas de madera, con techo de heno. Habían algunos corrales con animales pastando, así como un enorme campo de cultivo, con un pequeño arroyo en la cercanía. Notó un enorme edificio en la lejanía y, al lado suyo se encontraba una construcción muy parecida a la finca de la familia de su prometida. El primer edificio parecía ser una iglesia, pero muy diferentes a las que él conocía. No había cruces ni ventanales circulares, solo se encontraba una estatua en el techo, de un hombre apuntando al cielo. Habían algunas otras diferencias, como el material ocupado para hacer aquel sagrado recinto, solo que el joven no tuvo ni las ganas, ni el tiempo para descubrir cuáles eran. A unos cuantos pasos del joven, una gran multitud de personas se encontraban celebrando, algunos haciendo sonidos jubilosos mientras levantaban sus tarros de madera con un líquido alcohólico dentro, mientras que otros comían tranquilos en una larga mesa de madera. Había música, pero no era la música que el joven conocía, ni por el ritmo, ni por los instrumentos que ocupaban, aunque debía admitir que eran buenas tonadas, alegres y apetecibles para el baile. Gustavo se acercó a la mesa con una expresión tímida. Nunca había llegado a un lugar sin ser invitado, por lo que se sentía algo incómodo. Toma asiento, dijo una señora adulta, de cabellos dorados y mirada amable. Al lado de ella se encontraba una pequeña niña de ojos filosos. Se nota que has pasado por mucho, joven. Gustavo asintió. Gracias. Tomó asiento. La señora acercó una charola de madera, con una buena cantidad de carne. Come, vamos, es un día alegre, debes festejar. El joven asintió y tomó una presa de pollo. Con calma comenzó a comer y, con un movimiento rápido de su mano, bajó un gran pedazo de carne al suelo, arrojándolo a los pies de Whittier, quien se encontraba debajo de la mesa. También hay bebida, toma todo lo que quieras, mañana podrás arrepentirte. Gracias, sonrió, pero no bebo. La señora se sorprendió, pero solo se limitó a sonreír. Sin embargo, su mirada fue atrapada por la hermosa túnica del joven, como por el color de su armadura ligera. ¿Eres de por aquí?, preguntó. Gustavo negó con la cabeza. No, soy de un lugar muy lejano, aunque mi última parada fue en la ciudad de Agukris, dijo, mientras se limpiaba los dedos con su boca.
¿Eres un buscamonstruos?, preguntó la niña. El joven la miró y quiso asentir, pero justo cuando iba a hacerlo, la señora lo interrumpió. Crisal, te he dicho muchas veces que eso no se pregunta, dijo con un tono serio. Gustavo se confundió un poco, la duda apareció en su mente, quería saber por qué aquello no se preguntaba, pero tenía más ganas de terminar con su comida. Me disculpo por mi hija. No se preocupe, los niños son niños, después de todo, dijo. La señora sonrió con calidez, mientras que la niña frunció el ceño. No soy una niña, soy una guerrera. Crisal. La volvió a regañar. Gustavo sonrió. Un grupo de dos se acercó al recién llegado, sentándose con calma en la mesa y, con una sonrisa lo observaron. Gustavo dejó de comer y los miró con duda, su mente comenzó a trabajar y, al entender las identidades de las personas enfrente suyo, sonrió. Buenas, dijo, mientras buscaba algo en su bolsa de cuero. Al encontrarlo, lo extrajo y lo colocó en la mesa. Este es mi regalo para la feliz pareja. La dama y el hombre tragaron saliva al observar el enorme orbe de color negro. Nunca habían visto un orbe tan bien cuidado y tan grande, por lo que podían intuir su costo. Ah, señor, el joven hombre no sabía qué decir. Muchas gracias, dijo la dama. Por supuesto que no iba a rechazar un regalo así. La señora solo se quedó estática. No habría pensado que ese joven de túnica hermosa, pero mal cuidada, sería una persona tan derrochadora. Gracias a ustedes por la comida, contestó Gustavo, mientras continuaba comiendo. El sonido de una campana rompió por completo la atmósfera, todos se quedaron en silencio, con rostros un tanto pálidos. El único calmado era Gustavo, quien seguía comiendo. Todos. Resguárdense en el santuario del dios Sol, gritó el señor del pueblo. Vamos, señor, dijo la señora, mientras sujetaba con su mano a su hija. Gustavo dejó de comer al escuchar un estruendoso sonido, su mirada se volvió filosa, mientras su mano derecha desenvainaba con rapidez su sable. Justo a unos pasos de él, cayó una silueta humanoide gigante, mientras que en el cielo, una ave roja volaba en círculos. Qué mala suerte, dijo con una expresión de molestia, para ustedes, porque odio cuando no me dejan comer tranquilo. Señor, gritó la señora con una expresión de miedo y preocupación. Para ella, el joven de túnica sucia era solo un transeúnte, una persona que tal vez poseía habilidad en el combate, pero no una tan desarrollada como para enfrentar a ese enorme monstruo de ahí. Gustavo volteó, con una expresión relajada. En un momento regreso. Sonrió. Regresó su mirada ante su oponente de cuerpo robusto y mirada fiera. Agarró con ambas manos su sable, su energía pura, junto con la energía de muerte se sincronizó, mostrando en la hoja un brillo azul negruzco. El enorme monstruo sintió el peligro en aquella arma de filo, por lo que rugió, intentando intimidar a su oponente. Gustavo respiró profundo y desapareció, apareciendo nuevamente frente a su adversario. En verdad no debiste interrumpir mi comida, dijo, mientras saltaba y, de un solo tajo separó de su cuello su cabeza, la cual cayó sin resistencia al suelo. Los habitantes del pueblo tragaron saliva al ver el repentino desenlace, ni en sus sueños más salvajes se atreverían a afirmar lo que ahora veían sus ojos. Algunos de ellos casi hasta lloraron por la emoción. El señor es muy fuerte, dijo Crisal con una sonrisa. Su madre asintió, pero no expresó ningún sonido. Gustavo alzó la mirada, observando al ave que volaba en círculos la zona. Alzó su mano y comenzó a convocar la energía de la muerte. Su brazo comenzó a doler, pero la sensación era tan minúscula que no le importó. El ave rápidamente evadió e intentó alejarse. Sin embargo, su velocidad de reacción había sido demasiado lenta, la energía de muerte la agarró y comenzó a chupar su vida con lentitud. El joven frunció el ceño y deshizo su ataque. El dolor había incrementado, haciendo que se le dificultara concentrarse. Espero que no vuelvas, dijo al ver cómo se alejaba con dificultad aquella ave roja y, con calma envainó nuevamente su sable. Los lugareños gritaron de júbilo y comenzaron a acercarse con rapidez al joven, quien seguía observando el cielo. Señor, dijo el jefe del pueblo con un tono de respeto, me gustaría darle las gracias en nombre de toda mi gente. Gustavo volteó y lo miró con una sonrisa. No son necesarias sus gracias, dijo, me han alimentado, por lo que eso es más que suficiente para mí. La nueva pareja se miró con una expresión complicada, tal vez antes no se sentían mal por recibir el orbe, pero ahora sí, por lo que querían devolverlo, pero era muy difícil desprenderse de una cosa tan valioso. Señor, dijo de repente la dama con el orbe en su mano. Si me lo devuelven, lo tomaré como un insulto. Mintió con una mirada seria. La pareja tragó saliva, al igual que gran parte de la multitud, pues ¿quién en su sano se atrevería a insultar a una persona con tal poder? Gracias, dijo la dama, ya sin otra alternativa. Gustavo sonrió y asintió. Si no le molesta, ¿podría preguntar su nombre, señor? Preguntó el jefe del pueblo. La multitud prestó su oído, deseaban escuchar con claridad sus palabras.
Mi nombre es Gustavo Montes, dijo con un tono tranquilo, pero digno de elogio. Los lugareños fruncieron el ceño, no comprendieron sus palabras, pero prefirieron no decir nada, no estaban dispuestos a faltarle el respeto. El joven notó la confusión en sus rostros, por lo que rápidamente habló. Pero también pueden llamarme Gus. De repente guardó silencio. Un recuerdo borroso se deslizó en su mente como una estrella fugaz, porque tan pronto como había aparecido, así de rápido se desvaneció. La gente notó su cambio de expresión, pero nadie dijo nada referente a ello, excepto una persona. ¿Se siente bien?, preguntó la madre de Crisal con una expresión de preocupación, mientras se acercaba con calma al joven. Gustavo recuperó la compostura, miró a la señora y sonrió. Sí, gracias, solo recordé algo sin importancia. Mintió. Señor Gus, ¿tiene pensado quedarse en este pueblo?, preguntó el jefe del pueblo con esperanza y anhelo. Gustavo pensó por un momento antes de responder. Tal vez unos días. Puedes quedarte en nuestra casa, dijo Crisal repentinamente. Estaba deseosa de escuchar las historias que podría contarle aquel joven fuerte. La multitud la miró con el ceño fruncido. Claramente sentían que aquella petición insultaba al joven héroe que los había salvado. Crisal, gritó la señora. Jovencita, los niños no deben hablar cuando hablan los adultos. Soy una guerrera, no una niña, dijo Crisal con el ceño fruncido. Si tu madre me acepta, no puedo negarme, dijo el joven. No sabía por qué, pero aquella niña le recordaba a alguien importante para él. El señor del pueblo y la madre de Crisal se miraron al instante, ambos estaban sin palabras, no sabiendo qué decir. Gustavo miró a la señora y rápidamente procesó algo que había pasado por alto. Me disculpo si mis palabras la han ofendido, dijo. Había olvidado que un hombre no podía quedarse en la casa de una dama, pues estaría manchando su reputación. La señora rápidamente negó con la cabeza, sintiéndose un poco confundida por la razón de la disculpa del joven. Si usted mira a mi hogar como digno para su estadía, yo estaré gustosa de darle la bienvenida, dijo con una cálida sonrisa. Las damas solteras en la multitud fruncieron el ceño, claramente envidiaban a la señora. Gracias, entonces la molestaré, dijo. La señora lo miró confundida, no sabía a qué se refería con su última palabra. Si siente que el espacio en la casa de la señora Ilitia es insuficiente, no dude en acercarse, con mucho gusto mi familia le abre las puertas en cualquier momento que desee, dijo el señor del pueblo. Gracias. Aunque esa bestia arruinó el ambiente en la celebración de mi hijo y su mujer, el sol todavía no se ha ido a descansar, por lo que puede continuar el festejo, dijo el hombre con una sonrisa. La gente en la multitud asintió. Yo iré a ver cómo se encuentran los soldados de la entrada. El señor del pueblo se retiró, mientras que los lugareños se fueron acercando nuevamente a las mesas, tomando sus lugares para seguir comiendo, o bebiendo, fuera cual fuera su preferencia. Señor de nombre extraño, sígame, dijo la niña, mientras sujetaba con fuerza la mano de Gustavo. Crisal, no seas irrespetuosa, dijo Ilitia, alzando la voz. No se preocupe, dijo Gustavo. En realidad no le molestaba la actitud de la niña, si debía ser franco, le agradaba que alguien actuara natural, sin sentirse presionados por la posibilidad de insultarlo. La señora asintió, suspirando, ya no sabía qué hacer con su hija. El festejo llegó a su fin cuando la luna se presentó en el cielo. La mayoría de personas se despidieron del joven Gustavo, recalcando nuevamente su agradecimiento por los actos heroicos de la tarde. El muchacho del sable descansaba sobre un banco de madera, recargando su espalda en el contorno de la mesa. Con su mirada perdida observaba el firmamento, mientras que al lado de él, una pequeña niña imitaba su pose. ¿Es muy bonito el lugar del que viene?, preguntó la niña, sin dejar de observar el cielo. Mucho, contestó suspirando. Entonces, ¿por qué se fue? ¿No lo extraña? Fui obligado. Y, extrañarlo es poco para describir mi anhelo de querer volver. Sin embargo, todavía necesito volverme más poderoso para poder hacerlo. Su vida es rara, dijo la niña. Gustavo asintió. Lo sé, pero es la única forma en cómo sé vivir, dijo en un tono bajo. Crisal, es momento de regresar a casa, interrumpió la señora Ilitia con voz de mando. Señor héroe, mi hogar no queda muy lejos de aquí. Comenzó a explicarle la dirección de su hogar. Las acompañaré, interrumpió de una manera cortés. La señora asintió con una sonrisa. Gustavo agarró el sable que estaba colocado en la mesa y comenzó a caminar, siguiendo las espaldas de la pequeña niña y su madre. Al poco tiempo llegaron a su destino. La casa frente al joven no era grande, su apariencia no era admirable, el terreno no era muy fértil y, aunque poseía una refrescante sombra gracias al inmenso árbol frutero, nada del lugar destacaba. Sin embargo, eso para Gustavo era lo menos importante. Por favor, adelante, dijo la señora. Gracias y, con su permiso, respondió Gustavo,
entrando con calma al acogedor hogar. Crisal, despídete, te llevaré a la cama, dijo la señora con un tono serio. La pequeña niña frunció el ceño, haciendo un tierno puchero. No quiero. Despídete, no me hagas enojar. Señor, ayúdeme. Se acercó a Gustavo, suplicando con una expresión infantil. Lo lamento, pequeña niña, yo no tengo poder en este lugar. Se disculpó en un tono bajo, mientras observaba a Crisal. Y Litia sonrió agradecida. Crisal, ya deja de jugar y vayamos a la cama. Señor de nombre raro, al menos cuénteme una historia, dijo la pequeña niña con 2 lágrimas resbalando por sus mejillas. Gustavo la miró, asintiendo después de un momento de silencio. Si tu madre lo permite, dijo. Mamá, por favor. Y Litia suspiró y asintió. Bien, pero solo uno, no queremos molestar demasiado a nuestro invitado, ¿entendido? Crisal asintió con una sonrisa, se sentía satisfecha con su victoria. Gustavo esperó fuera del cuarto, mientras la señora y la pequeña niña se colocaban su ropa de cama. Al poco tiempo, una joven señora salió, con el cabello suelto y un camisón largo. Gustavo tragó saliva a ver la hermosa silueta de la dama, debía reconocer que era una mujer muy atractiva. Y Litia se sonrojó al notar la mirada del joven. El padre de Crisal había muerto hace ya más de 3 años, por lo que era la primera vez en esos 3 años que un hombre la veía con poca ropa. Discúlpeme, señora, deje de pensar por un momento. El joven bajó la mirada, disculpándose. Si lo sucedido hubiera sido en su tierra natal, al menos ya hubiera recibido un par de cachetadas. No hay problema, dijo Litia con una sonrisa cálida. No entendía el comportamiento del joven, pero aunque era extraño, no le molestaba. Gustavo guardó silencio y, con calma entró a la habitación. Era un lugar sencillo, decorado con 2 muebles de madera y una cama ancha hecha de heno, con pieles sencillas como sábanas. Acostada sobre esa cama, se encontraba una pequeña niña, con una sonrisa en su rostro. El joven acercó una silla y se sentó en ella, mientras que la dama tomaba asiento en un costado de la cama. ¿Qué historia te gustaría escuchar?, preguntó el joven. El de la reina y el soldado, dijo la niña. Gustavo la miró y negó con la cabeza. No me la sé. Entonces la de la bestia que le aullaba al sol. Gustavo volvió a negar con la cabeza. Lo lamento, pequeña niña, no sé ninguno de esos, dijo con un tono honesto. Bueno, frunció el ceño y pensó por un momento. Cuénteme una historia que se sepa. Gustavo asintió con una sonrisa y comenzó a meditar la historia apropiada para contar. Te contaré la historia de la comandante María del Carmen de la Cruz, dijo con una sonrisa cálida. Madre e hija se miraron al instante, confundidas. El nombre que había expresado el joven de cabello largo era muy raro. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano de aquí, nació una niña en el seno humilde de una familia numerosa. Hija de una costurera y un agricultor y hermana de 7 hermanos varones, su vida hasta los 10 años se resumió en aprender el oficio de su madre, así como las costumbres de su pueblo. La pequeña María tenía el corazón de una aventurera, así como la voluntad de un guerrero y la astucia de un zorro. Madre e hija escucharon atentamente, mientras la oscuridad se hacía presente en el cuarto. Gustavo rápidamente creó una llama con su mano, iluminando tenuemente la habitación. Magia, dijo Crisal maravillada. Gustavo sonrió. Como les estaba contando, retomó la historia. La pequeña niña era una soñadora, dispuesta a hacerle frente a cualquier cosa que se interpusiera en el camino. Sin embargo, miró a ambas damas. Aquello que se interpondría sería ni más ni menos que una guerra, una que se había estado orquestando desde tiempo atrás. María tenía tan solo 15 años cuando todo empezó, una mujer de campo, dedicada a su familia, pero el futuro tenía planeado cambiar eso. Los hombres partieron de sus casas a los pocos días, al llamado de la libertad y el final de la tiranía impuesta por reyes con exceso de confianza, sentados en un trono ilusorio de poder. María esperó junto con su madre y abuela, el regreso de su padre y hermanos, pero lo único que regresó de ellos, miró a la niña y guardó silencio. Debía cuidar sus palabras. La muerte no era algo que debiera conocer una joven de tan temprana edad. El cantó del águila en el cielo, dijo. Así que murieron, dijo la niña. Gustavo la miró y no supo qué responder, pero al notar que a la madre no le molestaba, optó por no seguir pensando aquello. Sí, partieron de este mundo. Deben estar ahora con los dioses en el Salón de los Héroes, dijo la niña con una gran sonrisa. ¿Salón de los Héroes? Por algún motivo se le hacía conocida aquella frase. La niña asintió. El Salón de los Héroes es la sala a donde van los guerreros que murieron en batalla con honor, explicó como si deseara ser parte de ello. Mi padre debe estar ahí, dijo con una sonrisa orgullosa. Y Litia bajó la mirada, no se atrevió a mirar a su hija. Sí, ellos fueron al Salón de los Héroes, dijo, provocando que la familia se redujera a solo 3 damas y 2 de ellas demasiado cansadas para seguir.
María no soportó más la espera de que todo terminara, agarró un par de camisas de su padre, su sombrero y su mosquete, su arco. Y salió de casa. No tardó en llegar al lugar donde reclutaban y, con un disfraz de hombre se unió a la lucha. Sus primeras batallas fueron una pérdida total, pero con el tiempo, su destreza y astucia la hizo merecedora del sobrenombre. La imbatible, comandante de un pequeño ejército libertario, así como la pesadilla de los hombres leales del imperio. María fue apresada y encarcelada por la traición de uno de sus más cercanos seguidores, pero su nombre tenía un peso terrible, por lo que el día de su condena, un grupo de 200 hombres invadió la ciudad donde la tenían y declaró una guerra sin cuartel si no era liberada al instante. Como advertencia dispararon los cañones a la ciudad. Un mago hizo un hechizo de fuego. El señor de la ciudad no pudo hacer nada contra la amenaza de tan brutal ejército, por lo que decidió dejar libre a la comandante, a la señora María del Carmen de la Cruz, alias la Imbatible. Terminó su historia con un tono bajo. ¿Qué fue lo que pasó después?, preguntó la niña con un deseo ardiente de curiosidad. Algún día te lo contaré, dijo. Ahora descansa. Se colocó de pie y salió del cuarto con pasos lentos. Gustavo se detuvo, a unos pasos de la puerta, mirando al cielo con una mirada tranquila. Aquella historia sobre su patria lo había dejado algo nostálgico. Disculpe que pregunte, ¿pero quién fue esa heroína en verdad?, preguntó una voz femenina a espaldas del joven. La madre de mi padre, mi abuela, dijo con un tono nostálgico. De ella heredé mi fuerte voluntad. La dama se sorprendió un poco, no esperaba que la mujer de aquella fantástica historia fuera familiar del joven enfrente de ella, pero podía comprenderlo, pues Gustavo también había resultado en un poderoso y misterioso guerrero. Tu familia debe estar muy orgullosa, nieto de una heroína y un guerrero muy poderoso, dijo Ilitia con una sonrisa. Ojalá pudiera saberlo, dijo con calma, mientras bajaba la mirada. La señora guardó silencio, había malinterpretado las emociones del joven. Lo dejaré solo. Gracias, contestó Gustavo. El festejo llegó a su fin cuando la luna se presentó en el cielo. La mayoría de personas se despidieron del joven Gustavo, recalcando nuevamente su agradecimiento por los actos heroicos de la tarde. El muchacho del sable descansaba sobre un banco de madera, recargando su espalda en el contorno de la mesa. Con su mirada perdida observaba el firmamento, mientras que al lado de él, una pequeña niña imitaba su pose. ¿Es muy bonito el lugar del que viene?, preguntó la niña, sin dejar de observar el cielo. Mucho, contestó suspirando. Entonces, ¿por qué se fue? ¿No lo extraña? Fui obligado. Y, extrañarlo es poco para describir mi anhelo de querer volver. Sin embargo, todavía necesito volverme más poderoso para poder hacerlo. Su vida es rara, dijo la niña. Gustavo asintió. Lo sé, pero es la única forma en cómo sé vivir, dijo en un tono bajo. Crisal, es momento de regresar a casa, interrumpió la señora Ilitia con voz de mando. Señor héroe, mi hogar no queda muy lejos de aquí. Comenzó a explicarle la dirección de su hogar. Las acompañaré, interrumpió de una manera cortés. La señora asintió con una sonrisa. Gustavo agarró el sable que estaba colocado en la mesa y comenzó a caminar, siguiendo las espaldas de la pequeña niña y su madre. Al poco tiempo llegaron a su destino. La casa frente al joven no era grande, su apariencia no era admirable, el terreno no era muy fértil y, aunque poseía una refrescante sombra gracias al inmenso árbol frutero, nada del lugar destacaba. Sin embargo, eso para Gustavo era lo menos importante. Por favor, adelante, dijo la señora. Gracias y, con su permiso, respondió Gustavo, entrando con calma al acogedor hogar. Crisal, despídete, te llevaré a la cama, dijo la señora con un tono serio. La pequeña niña frunció el ceño, haciendo un tierno puchero. No quiero. Despídete, no me hagas enojar. Señor, ayúdeme. Se acercó a Gustavo, suplicando con una expresión infantil. Lo lamento, pequeña niña, yo no tengo poder en este lugar. Se disculpó en un tono bajo, mientras observaba a Crisal. Ilitia sonrió agradecida. Crisal, ya deja de jugar y vayamos a la cama. Señor de nombre raro, al menos cuénteme una historia, dijo la pequeña niña con 2 lágrimas resbalando por sus mejillas. Gustavo la miró, asintiendo después de un momento de silencio. Si tu madre lo permite, dijo. Mamá, por favor. Ilitia suspiró y asintió. Bien, pero solo uno, no queremos molestar demasiado a nuestro invitado, ¿entendido? Crisal asintió con una sonrisa, se sentía satisfecha con su victoria. Gustavo esperó fuera del cuarto, mientras la señora y la pequeña niña se colocaban su ropa de cama. Al poco tiempo, una joven señora salió, con el cabello suelto y un camisón largo. Gustavo tragó saliva a ver la hermosa silueta de la dama, debía reconocer que era una mujer muy atractiva. Ilitia se sonrojó al notar la mirada del joven. El padre de Crisal había muerto hace ya más de 3 años.
por lo que era la primera vez en esos 3 años que un hombre la veía con poca ropa. Discúlpeme, señora, deje de pensar por un momento. El joven bajó la mirada, disculpándose. Si lo sucedido hubiera sido en su tierra natal, al menos ya hubiera recibido un par de cachetadas. No hay problema, dijo Ilitia con una sonrisa cálida. No entendía el comportamiento del joven, pero aunque era extraño, no le molestaba. Gustavo guardó silencio y, con calma entró a la habitación. Era un lugar sencillo, decorado con 2 muebles de madera y una cama ancha hecha de heno, con pieles sencillas como sábanas. Acostada sobre esa cama, se encontraba una pequeña niña, con una sonrisa en su rostro. El joven acercó una silla y se sentó en ella, mientras que la dama tomaba asiento en un costado de la cama. ¿Qué historia te gustaría escuchar?, preguntó el joven. El de la reina y el soldado, dijo la niña. Gustavo la miró y negó con la cabeza. No me la sé. Entonces la de la bestia que le aullaba al sol. Gustavo volvió a negar con la cabeza. Lo lamento, pequeña niña, no sé ninguno de esos, dijo con un tono honesto. Bueno, frunció el ceño y pensó por un momento. Cuénteme una historia que se sepa. Gustavo asintió con una sonrisa y comenzó a meditar la historia apropiada para contar. Te contaré la historia de la comandante María del Carmen de la Cruz, dijo con una sonrisa cálida. Madre e hija se miraron al instante, confundidas. El nombre que había expresado el joven de cabello largo era muy raro. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano de aquí, nació una niña en el seno humilde de una familia numerosa. Hija de una costurera y un agricultor y hermana de 7 hermanos varones, su vida hasta los 10 años se resumió en aprender el oficio de su madre, así como las costumbres de su pueblo. La pequeña María tenía el corazón de una aventurera, así como la voluntad de un guerrero y la astucia de un zorro. Madre e hija escucharon atentamente, mientras la oscuridad se hacía presente en el cuarto. Gustavo rápidamente creó una llama con su mano, iluminando tenuemente la habitación. Magia, dijo Crisal maravillada. Gustavo sonrió. Como les estaba contando, retomó la historia. La pequeña niña era una soñadora, dispuesta a hacerle frente a cualquier cosa que se interpusiera en el camino. Sin embargo, miró a ambas damas. Aquello que se interpondría sería ni más ni menos que una guerra, una que se había estado orquestando desde tiempo atrás. María tenía tan solo 15 años cuando todo empezó, una mujer de campo, dedicada a su familia, pero el futuro tenía planeado cambiar eso. Los hombres partieron de sus casas a los pocos días, al llamado de la libertad y el final de la tiranía impuesta por reyes con exceso de confianza, sentados en un trono ilusorio de poder. María esperó junto con su madre y abuela el regreso de su padre y hermanos, pero lo único que regresó de ellos miró a la niña y guardó silencio. Debía cuidar sus palabras. La muerte no era algo que debiera conocer una joven de tan temprana edad. El cantó del águila en el cielo, dijo. Así que murieron, dijo la niña. Gustavo la miró y no supo qué responder, pero al notar que a la madre no le molestaba, optó por no seguir pensando aquello. Sí, partieron de este mundo. Deben estar ahora con los dioses en el Salón de los Héroes, dijo la niña con una gran sonrisa. ¿Salón de los Héroes? Por algún motivo se le hacía conocida aquella frase. La niña asintió. El Salón de los Héroes es la sala a donde van los guerreros que murieron en batalla con honor, explicó como si deseara ser parte de ello. Mi padre debe estar ahí, dijo con una sonrisa orgullosa. Ilitia bajó la mirada, no se atrevió a mirar a su hija. Sí, ellos fueron al Salón de los Héroes, dijo, provocando que la familia se redujera a solo 3 damas y 2 de ellas demasiado cansadas para seguir. María no soportó más la espera de que todo terminara. Agarró un par de camisas de su padre, su sombrero y su mosquete, su arco. Y salió de casa. No tardó en llegar al lugar donde reclutaban y, con un disfraz de hombre, se unió a la lucha. Sus primeras batallas fueron una pérdida total, pero con el tiempo, su destreza y astucia la hizo merecedora del sobrenombre. La imbatible, comandante de un pequeño ejército libertario, así como la pesadilla de los hombres leales del imperio. María fue apresada y encarcelada por la traición de uno de sus más cercanos seguidores, pero su nombre tenía un peso terrible, por lo que el día de su condena, un grupo de 200 hombres invadió la ciudad donde la tenían y declaró una guerra sin cuartel si no era liberada al instante. Como advertencia dispararon los cañones a la ciudad. Un mago hizo un hechizo de fuego. El señor de la ciudad no pudo hacer nada contra la amenaza de tan brutal ejército, por lo que decidió dejar libre a la comandante, a la señora María del Carmen de la Cruz, alias la Imbatible. Terminó su historia con un tono bajo. ¿Qué fue lo que pasó después?, preguntó la niña con un deseo ardiente de curiosidad. Algún día te lo contaré, dijo. Ahora descansa. Se colocó de pie y salió del cuarto con pasos lentos. Gustavo se detuvo, a unos pasos de la puerta, mirando al cielo con una mirada tranquila. Aquella historia sobre su patria lo había dejado algo nostálgico. Disculpe que pregunte, ¿pero quién fue esa heroína en verdad?,
Preguntó una voz femenina a espaldas del joven. La madre de mi padre, mi abuela, dijo con un tono nostálgico. De ella heredé mi fuerte voluntad. La dama se sorprendió un poco, no esperaba que la mujer de aquella fantástica historia fuera familiar del joven enfrente de ella, pero podía comprenderlo, pues Gustavo también había resultado en un poderoso y misterioso guerrero. Tu familia debe estar muy orgullosa, nieto de una heroína y un guerrero muy poderoso. Dijo Ilitia con una sonrisa. Ojalá pudiera saberlo. Dijo con calma, mientras bajaba la mirada. La señora guardó silencio, había malinterpretado las emociones del joven. Lo dejaré solo. Gracias. Contestó Gustavo.